Venga. Bueno, pues me toca la parte de la peladilla, los mazapanes, el turrón y la fiesta, guirnalda, árbol de Navidad, Mateo capítulo 1, capítulo 2. Una de las cosas que pasa cuando abrimos la palabra de Dios, nos pasa en general, ¿no? En la vida, en lo cotidiano. Pero cuando abrimos la palabra de Dios pasa que estamos condicionados por la cultura y lo que escuchamos de lo que tiene que ver con nuestra cultura, ¿vale? Entonces, llegamos a Mateo capítulo 1, nos encontramos con la genealogía y nosotros lo vemos desde nuestra cultura, desde nuestro conocimiento y decimos, vaya tostón, un nombre detrás de otro. Y la verdad es que es complicado, es que se hace difícil de digerir y de pensar para qué está esto aquí en la Escritura, si esto es palabra de Dios, qué es lo que Dios quiere decir con esta genealogía. Pero la cosa se complica más en nuestra cultura cuando empezamos a ver el nacimiento de Jesús. Y entonces, pues, lo vemos desde nuestra perspectiva, desde lo que nosotros conocemos y entendemos. Y ya estamos viendo a los Reyes Magos siguiendo una estrella como si fuera una especie de estrella fugaz. Vemos el Belén montado con su portal y con los reyes allí en adoración junto con los pastores y con los tres cofres. Uno de ellos negro, uno de los reyes. Pues a ver cómo hacemos para resetear todo eso y borrarlo de nuestra mente y olvidarnos de todo eso. Estos capítulos de Mateo nos meten dentro de una historia que va mucho más allá que una leyenda acerca de la Navidad. El versículo 1 dice, libro del capítulo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y eso es ya una declaración de intenciones, eso es ya centrar el objetivo de este libro. No vamos a hablar de un libro de leyendas, sino que Mateo lo señala, estamos hablando del libro que habla de la promesa a David, un rey que reinará para siempre, cuyo reino no tiene fin, y la promesa a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En el Evangelio de Lucas nos encontramos que esta genealogía, o la genealogía que se relata en ese Evangelio en Lucas, llega hasta Adán. Y esa genealogía nos hace pensar en la simiente de la mujer que herirá en la cabeza a Satanás. Estamos viendo en esa serie de diapositivas de transparencias de las profecías, estamos viendo cómo, y es lo que señala Mateo, cómo hay profecías que se están cumpliendo aquí. Y este libro de Mateo nos habla de las profecías que se cumplen en el hijo de David, el hijo de Abraham. Nos vamos a saltar esta parte de la genealogía porque tiene cosas interesantes, no es porque es complicado verlo, pero tiene cosas interesantes, tiene detalles interesantes. El tema de ver si son de verdad 14 generaciones entre un tramo y otro, ver por qué hay 3 nombres al menos que se obvian en algunos de los tramos, ver cómo está Rahab, la ramera, cómo está Ruth, la moabita, pero también hay reyes cuyo nombre no es precisamente, o no son precisamente nombres que destaquen por ser ejemplo de santidad ni de servicio a Dios. Pero al final lo que queremos destacar, o lo que nos interesa destacar, es eso, es primero, hijo de David, hijo de Abraham, la promesa, y el final de este tramo. Dice el versículo 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia, de la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Versículo anterior. 16. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Durante todo el relato de esta genealogía, fulanito engendra a fulanito, quien engendra a fulanito, quien engendra a fulanito.
son padres unos de otros, hasta que llegamos a José, que es marido de María. No es José el que engendra, es el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Vamos a quedarnos con esta idea. Introducción a un libro que habla de las promesas de Dios cumplidas en el Hijo de David, en el Hijo de Abraham. Y se nos empieza a relatar un poco cómo es el nacimiento de Jesús, o cómo pasó el nacimiento de Jesús. Creo que podríamos decirlo de memoria, pero posiblemente en nuestra memoria hubiera que filtrarla un poquito. José estaba casado con María, pero aún no habían pasado a la siguiente fase del matrimonio. Aún no habían tenido intimidad sexual, aún no había habido relación sexual. Pero se encuentra que María está embarazada. Y José, que es un hombre justo, que es un hombre cumplidor de la ley, que es un hombre que respeta a Dios y que respeta su ley, para no infamarla, si José hubiera denunciado a María, María hubiera sido acusada de adulterio, la ley la condena a muerte, a morir apedreada. Pero José no quiso infamarla, no quiso llevarla hasta ahí. José no entendía lo que estaba pasando. Lo podemos inferir, no se nos dice, pero lo podemos inferir. No sabía lo que estaba pasando. Su esposa está embarazada sin haber estado casada con él, sin haber tenido relaciones con él. Con lo cual, hay un ángel, le llega un mensaje del Señor: lo que está en María es engendrado del Espíritu de Dios. No es por obra de varón, no es por obra de carne, sino por voluntad de Dios, dice el apóstol Juan. Dice, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, el versículo 21, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo lo que está pasando está de repente acercándose a una realidad. Yo no sé si voy a utilizar este ejemplo, pero seguramente haya otros que sean mejores. Nosotros miramos Apocalipsis y empezamos a decir, ¿quiénes serán los 144.000? ¿Quiénes serán? ¿A qué se referirá eso? Y empezamos a elucubrar. Y de repente aquí se presenta, se manifiesta la promesa que Dios había hecho, lo que había sido profetizado se empieza a hacer realidad. Este es Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto, dice el versículo 22, aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Y todo lo que estamos leyendo aquí y todo lo que vamos a leer es para que se cumpliese lo dicho por el Señor a través de los profetas. Todo esto está profetizado. Jesús, Salvador. Versículo 23 dice, he aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta. La conoció después, pero hasta ahí no la conoció. Lo importante es que en esta profecía, o en el cumplimiento de esta profecía, en la persona del Señor Jesús, hijo de David, hijo de Abraham, Dios se acerca a nosotros. Y va más allá de cuál es el nombre que hay que ponerle al niño que nace de la Virgen, al niño que es engendrado por el Espíritu. Va más allá que qué nombre se le aplica. Es quién es Él. Él es el que salva. Él es Dios acercándose a nosotros. Y es curioso, porque este libro empieza con Dios bajando, acercándose a nosotros, y acaba con un hombre entrando en el cielo a la diestra del Padre. Él abre el camino para que nosotros le sigamos, para poder entrar en la presencia del Padre. Es más que un Dios que se acerca a nosotros. Es Dios abriendo un camino para que le sigamos.
Es curioso porque la profecía de Miqueas, que es la que se menciona en el versículo 23, y esta es, lo voy a decir así, la tercera pata que quisiera poner. Mateo dice, hijo de David, hijo de Abraham, por favor quédense con eso, pero hay una tercera pata con respecto a lo que Mateo está diciendo, y no lo está diciendo quizás explícitamente, pero está implícito. En Miqueas, el capítulo 5, dice que Emmanuel, Dios con nosotros, príncipe que os apacentará y guiará. Príncipe que os apacienta, os apacentará y guiará. Resulta que llegan unos magos que vienen de Oriente, no son reyes. La palabra magos que se utiliza ahí muy posiblemente se refiera a sabios. Pero dice que llegan, ¿a dónde llegan? A Jerusalén. ¿Y por qué a Jerusalén? Si la estrella se supone que los guía a Belén. Eso es lo que dice nuestra tradición. Ellos ven una estrella en el cielo y la identifican como una señal de que el rey de los judíos ha nacido. Pero ¿de dónde se sacan eso? Claro, es que eran sabios, porque en el oriente, normalmente en Babilonia, se dedicaban a contemplar las estrellas y entonces de alguna manera infirieron que en aquella estrella había un mensaje escondido. Vamos a olvidarnos un poquito de eso. Eran sabios que escudriñaban lo que decían las Escrituras. Y muy posiblemente no fueran babilonios, sino que fueran judíos del pueblo de Israel, de los que se habían quedado en Babilonia. El tema es que hacer referencia a esa estrella no es por motivo de que ellos sean sabios magos que observan las estrellas, es el cumplimiento de una profecía que nos encontramos en Números capítulo 24, donde Balaam, una persona no muy admirable, Balaam recibe del Señor, a petición de quienes le querían comprar que maldijera al pueblo de Israel, recibe del Señor lo que va a pasar con los pueblos, con aquellos pueblos, en los postreros tiempos. La estrella de Jacob, el cetro en su mano, dice Números 24. Una estrella que indica que ha nacido el rey de los judíos que estaban esperando. Resulta que cuando llegan a Jerusalén, porque si nace un rey, estará en la capital del reino, es lo más lógico. Si nace un rey, estará en la capital del reino. Resulta que se van a hablar con quien está gobernando allí. Bueno, ellos van preguntando realmente. Llega a oídos de Herodes y Herodes los hace llamar. Hemos visto la señal de la estrella en el cielo donde está el rey de los judíos. Queremos adorarlo. No queremos reconocerlo como rey políticamente. Queremos adorarlo. Sabemos que el que ha nacido viene de parte de Dios y merece adoración. Es lo que dicen aquellos magos. Entonces, Herodes, pues, se inquieta. Pero es curioso que dice que no solo Herodes se inquieta, sino que dice que toda Jerusalén con él. Toda Jerusalén con él. ¿Por qué se inquieta? Se inquieta porque su reino está en peligro. Si nace un rey, mi reino, mi posición como rey está en peligro. Si Dios ha prometido un rey y está aquí, yo estoy en peligro. Así que con astucia trata de engañar a los magos para que, sabiendo a través de sacerdotes y escribas que el rey prometido tenía que nacer en Belén, para que vayan, investiguen, indaguen y le digan después dónde está el niño. Dice luego que la estrella los guía hasta Belén y que llegan a la casa, no a un establo, llegan a la casa. Y es que muy posiblemente ellos no llegaron cuando Jesús estaba recién nacido, sino que llegaron bastante tiempo después. Tanto es así, tanto tiempo después,
que Herodes, al indagar de ellos cuando vieron la señal de la estrella, y al verse engañado, al sentirse engañado porque los magos en revelación reciben instrucciones para huir, para alejarse, para no ir a ver a Herodes, ordena matar a todos los niños menores de 2 años de la zona de Belén y alrededores. Y Raquel, Jeremías 31, Raquel llora por sus hijos. De la misma manera que aquellos niños fueron estrellados durante la conquista babilónica, fueron estrellados, Raquel llora por sus hijos que son asesinados, niños menores de 2 años. Abren sus tesoros estos magos y ¿qué le ofrecen? Oro, incienso y mirra. Y sé que todos tenemos idea. Oro porque es rey. Incienso porque su vida va a ser olor fragante que va a subir en la presencia de Dios. Curioso también como cuando Moisés recibe la profecía, o cuando dice la profecía de vendrá de mí un profeta mayor que yo, a él oiréis. Es curioso porque cuando Dios reafirma, el Padre reafirma quién es Jesús, este es mi Hijo amado, en quien está toda mi complacencia, a él oíd. Bueno, su vida sube en olor fragante al Padre. Él es el que agrada, el que complace completamente al Padre. Pero hay mirra también. Y la mirra nos habla de que el precio de la salvación que paga Dios hecho hombre es un pago costoso. El Dios de la vida, el Dios eterno, se hace hombre y pasa por la muerte para que nosotros podamos pasar a tener vida. Pero Isaías capítulo 60 dice que llegará un día en que ante este rey se presentará oro e incienso. Ya no habrá lugar para la mirra. Oro e incienso. Y en este descenso Jesús toca suelo, toca tierra, se hace hombre, se humilla y llega a la muerte. Este proceso nos mete ahora en este capítulo 2, después de la matanza de los niños. Dios le dice, o Dios revela a José, toma al niño y vete a Egipto. Huyan, váyanse a Egipto. Y se van a Egipto y huyen. Sucede la matanza. ¿Por qué? Para que se cumpliera lo dicho por el profeta. De Egipto llamé a mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo. Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, Raquel que llora por sus hijos. Pero cuando muere Herodes, esa vuelta de Egipto nos lleva a un nuevo escenario, a un nuevo detalle. ¿A dónde volver? Herodes había muerto, efectivamente, había 4 de sus hijos, se habían repartido lo que era la provincia de Judea, se la habían repartido en 4 trozos. Uno de ellos era Arquelao, un hombre cruel, tanto o más que su padre. Y José recibe instrucciones de no volver a Belén, sino de ir a Nazaret, donde estaba reinando otro de los hijos de Herodes. Para que al niño, tal como dice la profecía, se le llame Nazareno. Bien, en resumen, esto viene a ser la historia. Hijo de David, hijo de Abraham, promesa cumplida, promesa que se está haciendo realidad, un camino nuevo que se está abriendo, Dios tomando forma y ser testigos de eso, verlo, vivirlo, pero hay algo que está sucediendo a la vez que esto. Este niño que dice guiará y apacentará, está abriendo el camino para que nosotros podamos ir siguiendo sus pasos. Él es la puerta, entrando en Él para comenzar una vida nueva, un nuevo trayecto que nos acerque hacia el Padre. A ver cómo transmito esta idea. Pero ¿qué es la idea final? Y como un servidor tiene el privilegio de la semana siguiente seguir con los capítulos 3 y 4, a ver cómo introduzco esta idea. El Evangelio de Mateo
es el evangelio del reino. Es el evangelio del rey. Un rey tiene trono, tiene cetro, tiene corona, pero tiene que tener reino y tiene que tener súbditos. Si no, no hay reino. Si no, es un reino de mentira. Pero hay un aspecto de la persona del Señor Jesús que personalmente considero que es muy importante y necesario destacar, y que hay paralelismos aquí que nos van a llevar a pensar, a meditar y a conseguir más, extraer más cosas si lo vemos desde este punto de vista. Jesús es Moisés. Jesús es Moisés, el profeta prometido, el que guiará y llevará al que tenemos que escuchar, al que tenemos que oír. Viene de Egipto. Viene de Egipto. Pasa por las aguas del bautismo. Está 40 días en el desierto. Y si miraremos las tentaciones que sufre, en esos 40 días, esas 3 tentaciones fundamentales tienen que ver con lo mismo que padeció o lo mismo que sufrió el pueblo de Israel. Pero este Jesús, este Moisés, nos abre un camino completamente distinto. Porque Él va venciendo, va rompiendo, uno detrás de otros, todos los moldes, todos los esquemas, todos los clichés que nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestra cultura. Y en nuestro corazón. Y en nuestro corazón. Si por algo tendríamos que celebrar la Navidad, no sé si quizás un 28 de septiembre, no es porque sea una fiesta familiar, y no es porque sea un momento para reencontrarnos con nuestros seres queridos, y no porque sea una época para hablar de amor y de paz, sino porque Dios toma forma de hombre en su plan perfecto y completo que tiene planificado desde antes de la fundación del mundo, empieza con cada detalle a moldear y a trabajar en cada uno de los detalles que Él planificó en la persona de Jesús, cumpliendo todas y cada una de las profecías que había anunciado previamente. Y esto nos debe hacer mirar a una salvación que es impagable, que es tremenda, y nos debe hacer mirar a una vida que podemos vivir atravesando nuestro desierto, siendo guiados por este Moisés, por el Señor Jesús. Que el Señor nos ayude la semana que viene un poquito más y a ver qué tal.